Buenas noches. En esta ocasión voy a tener el gusto de leerles la cuarta parte del capítulo cuarto, La filosofía en las transformaciones de México, un esbozo. Capítulo que pertenece al libro La filosofía en las transformaciones de México y otros textos, obra de Gabriel Vargas Lozano. Un libro que pertenece a la serie Actualidad de México, Lecturas Políticas. Tomo número 6. La influencia del anarquismo. Ricardo Flores Magón. Entre los precursores ideológicos de la Revolución Mexicana se encontraban los hermanos Flores Magón y un grupo de correligionarios, quienes adoptaron el anarquismo como filosofía crítica de la situación. El grupo de Flores Magón se inspiró en las lecturas de obras de Pierre-Joseph Proudhon, revolucionario francés, anarquista, impulsor del mutualismo y autor de ¿Qué es la propiedad?, El sistema de las contradicciones económicas o la filosofía de la miseria y otras obras, frente a las cuales Marx escribió La miseria de la filosofía. Consideraba que eran derechos la libertad, igualdad y seguridad, pero no la propiedad. Mikhail Bakunin, filósofo revolucionario de origen ruso, funda la Alianza Internacional de la Democracia Socialista en 1868 y escribe, entre otras obras, Dios y el Estado, y Estatismo y Anarquía, contra los Estados nacionales, abolición de las clases, igualdad de los sexos, organización de los trabajadores fuera de los partidos, etc. Piotr Kropotkin, un geógrafo, naturalista y anarcocomunista. Una de sus obras más famosas fue La conquista del pan. Enrico Malatesta, italiano, publica revistas diversas. Funda en Suiza el Partido Revolucionario Anárquico. Se opone a la Primera Guerra Mundial y se opone a Mussolini, quien lo hace prisionero. Y también influye en la obra de Karl Marx, quien asimila y critica tres grandes tradiciones: la economía política que se gesta en Inglaterra, el país que era el puntero del capitalismo, las corrientes socialistas francesas y la filosofía clásica alemana. Marx propone un nuevo método de investigación histórica, la primera parte de un análisis crítico del modo de producción capitalista, la propuesta de la organización de la clase obrera y algunas ideas sobre la sociedad socialista y comunista. Marxismo y anarquismo. Marx fue opositor de Proudhon y de Bakunin. Aquí habría que señalar que la corriente anarquista discrepó de la corriente marxista a propósito del análisis de la sociedad capitalista y sus métodos para su revolución. Mientras Bakunin ubicaba al Estado como el causante de los males del sistema, Marx consideraba que el Estado era un organismo jurídico-político creado por la clase burguesa para preservar las condiciones económicas y sociales, salvo excepciones como la de Luis Bonaparte, que se aprovechó de las circunstancias para acceder al poder. Por otro lado, Bakunin consideraba que no debía haber una organización centralista. La Internacional de los Trabajadores, fundada en 1864, como la que había concebido Marx. Por su parte, Marx afirmaba que había que abolir el Estado burgués, pero tenía que sustituirse por otro llamado dictadura del proletariado, que sería un estado de transición que, al cambiar las condiciones económicas y políticas y sociales, se extinguiría. Bakunin estaba en contra de esa fase de transición y decía que se formaría una burocracia. Ricardo Flores Magón sostuvo una concepción particular del mundo que se basaba en la tesis de que el hombre había nacido bueno, como lo decía Rousseau, entre otros, que era perfectible, pero que la maldad provenía de las condiciones sociales. Consideraba que el enemigo principal estaba conformado por los terratenientes y la iglesia, que habían despojado a los dueños originarios del país, como eran los indígenas, que se requería la distribución de la tierra y del poder. Los hermanos Magón y su grupo fundaron el Partido Liberal en 1906, pero lo llamaron así porque estaban a favor de las libertades y no a favor del capitalismo.
En una misiva dirigida al licenciado Harry Weber del 9 de mayo de 1921, dice: las doctrinas que sostengo y practico son las doctrinas anarquistas, y desafío a todos los hombres y mujeres honrados de este mundo a que me prueben que las doctrinas anarquistas son perjudiciales para la raza humana. El anarquismo tiende al establecimiento de un orden social basado en la fraternidad y el amor, al contrario de la presente forma de la sociedad, fundada en la violencia, el odio y la rivalidad de una clase contra otra y entre miembros de la misma clase. El anarquismo aspira a establecer la paz, pero para siempre entre todas las razas de la tierra, por medio de la supresión de esta fuente de todo mal. El periodista fundó Regeneración de Propiedad Privada. Si este no es un ideal hermoso, entonces ¿qué cosa es? Cuando Madero llama a la revolución en contra de Porfirio Díaz, Flores Magón no participa con él debido a que considera al primero un terrateniente que no estaba interesado en mejorar las condiciones generales de la población. Flores Magón es detenido en Estados Unidos junto a Enrique, su hermano, y otros por promover la rebelión en Baja California. Se relaciona con Zapata, pero considera que no debe concentrar la lucha en la exclusiva distribución de la tierra. En 1914 vuelve a publicar Regeneración y en 1916 es arrestado otra vez por el gobierno norteamericano. Al mismo tiempo que Madero, se levantan Francisco Villa, Abraham González, Pascual Orozco y también Emiliano Zapata. Díaz renuncia a la presidencia y Madero toma la capital. Se llevan a cabo elecciones y gana Madero, pero sobreviene la decena trágica y Victoriano Huerta traiciona a Madero, quien es asesinado con su vicepresidente José María Pino Suárez el 22 de febrero de 1913. Todo esto con el apoyo del embajador de Estados Unidos, Enrique Lane Wilson. Venustiano Carranza organiza el ejército constitucionalista en 4 divisiones comandadas por Álvaro Obregón, Francisco Villa, Pablo González y Emiliano Zapata. Estos ejércitos vencieron a Huerta, quien se exilia en 1914. Le siguió la batalla hasta 1917. Carranza fue asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla, en su huida de la capital hacia Veracruz. Otro organismo muy importante de orientación anarquista fue la Casa del Obrero Mundial, fundada el 22 de septiembre de 1912. Era una central sindicalista integrada por sastres, carpinteros, canteros, trabajadores, etc. Ellos crearon los batallones rojos y su acción duró hasta 1918. Los que tenían como finalidad lograr una sociedad autogestionaria y anarcosindicalista. Estudiaban derecho, filosofía, oratoria, música, etc. Hicieron un pacto con Carranza en 1915. Adoptó como pedagogía educativa la escuela racionalista del catalán Francisco Ferrer Guardia, quien fue injustamente fusilado por haber sido librepensador, republicano y socialista, como dijo Anatole France. En 1917, las fuerzas revolucionarias llegan a la formulación de una constitución, pero como dice Cockcroft, se establece una carta en la que se concentran los ideales sociales por los que se había luchado. Es una constitución progresista que defiende la igualdad de derechos, la separación entre la Iglesia y el Estado, la educación laica. Se adopta una fórmula democrática para el cambio de poder, pero se mantienen las relaciones capitalistas. Podríamos decir que después de 1 millón de muertos, se concluye la tercera transformación. En mi clasificación personal, la cuarta. Y entonces viene un largo periodo en que se siguen presentándose enfrentamientos armados. El periodo de Lázaro Cárdenas. Sobre el periodo de Lázaro Cárdenas, 1934 a 1940, se han escrito muchos estudios. Solo mencionaré lo que considero problemáticas filosóficas. La primera es que el régimen inició con el establecimiento, en el artículo 3 de la Constitución, de que la educación que impartiera el Estado sería socialista. Aquí la contradicción era entre el carácter capitalista de la sociedad y la educación orientada en sentido opuesto.
En un estudio que publiqué en mi libro Esbozo histórico de la filosofía en México y otros ensayos, concluí lo siguiente. La educación socialista fue impulsada porque en 1929 se había presentado una crisis económica en Estados Unidos que parecía presagiar el fin del capitalismo, y así lo interpretaron muchos investigadores. La solución para los países capitalistas la propuso Keynes en el sentido de que el Estado asumiera la protección de los damnificados del capitalismo, es decir, en cierta forma como lo había establecido la Unión Soviética. En 1934 aparecía ya el fantasma del nazismo en Alemania debido a que Hitler tomó el poder en 1933. A mi juicio, figuras como Vicente Lombardo Toledano y Narciso Bassols, quienes eran dos figuras importantes que impulsaron esta decisión del Estado, consideraban que el mundo se orientaba hacia el socialismo y que era necesario entonces prepararse para ello. Surgió entonces en el país una fuerte lucha entre la Iglesia Católica y las fuerzas de derecha en contra del Estado. Lucha que tuvo su representación en una polémica periodística llevada a cabo entre Vicente Lombardo Toledano y Antonio Caso. Lombardo defendió el socialismo y su carácter científico, mientras que Caso se apoyó en cuestiones éticas y defendió la autonomía universitaria. Finalmente, la universidad quedó fuera de la medida. En 1946 se reformó el artículo 3 y se cambió el concepto socialismo por el de democracia en el sentido en el que lo habían planteado John Dewey, filósofo norteamericano impulsor del pragmatismo y que establecía que la democracia no solo era un sistema de elección de gobernantes, sino también una forma de vida. Esta formulación se ha mantenido hasta ahora en el texto, pero no en la práctica. Una acotación final es que en 1946 la Segunda Guerra Mundial había terminado y se podía concluir que el mundo había quedado dividido entre dos grandes bloques, el capitalista y socialista, y que México había quedado bajo la influencia del primer bloque. Otro fenómeno cultural y filosófico de gran envergadura, ocurrido en el periodo cardenista, fue el exilio de los españoles tras la derrota de la República en 1939. A nuestras tierras llegaron grandes figuras de la ciencia, de la literatura y de la filosofía. Entre ellos estaba José Gao, Wenceslao Roses, Adolfo Sánchez Vázquez, Eduardo Nicol, Juan David García Vaca, Eugenio Imaz, María Zambrano, J.M. Gallegos Rocaful y otros. José Gao dejó una obra muy importante y tuvo como alumnos a destacados filósofos como Leopoldo Sea, Luis Villorio, Sánchez Vázquez y otros. Señalamos también que Lázaro Cárdenas, a instancias de Diego Rivera, otorgó asilo a León Trotsky, ex jefe del Ejército Rojo en la Unión Soviética, quien fue asesinado el 21 de agosto de 1940 en su casa de Coyoacán. Tras un periodo de fortalecimiento de la soberanía nacional de 1934 a 1940, durante el régimen de Lázaro Cárdenas, viene la configuración de un Estado corporativo y antidemocrático, así como el fortalecimiento de la clase capitalista. En el plano cultural, es necesario mencionar el exilio español que implicó un fortalecimiento de la filosofía, las ciencias, el arte, la literatura y la educación, ya que vinieron a México algunas de las personas más notables que fueron perseguidas por el régimen fascista de Francisco Franco. Lo que perjudicó a España benefició a México. Durante el periodo de Manuel Ávila Camacho, llega a su término la pesadilla de la Segunda Guerra Mundial y el mundo queda dividido en dos, como habíamos dicho, el capitalista y el socialista. Esta división implicó una lucha entre el sistema capitalista y socialista en todas las dimensiones: el deporte, las ciencias, la cultura, el arte, etc. En México queda en la lista de los países dominados por Estados Unidos. Después de Ávila Camacho, le sucede al gobierno Miguel Alemán. A fines de los 40 y principios de los 50 surgió un movimiento filosófico encabezado por un grupo de jóvenes que fundaron el grupo Hiperión, impulsados por José Gauss y Leopoldo Sea, y del cual formaron parte Emilio Uranga, Ricardo Guerra, Joaquín Sánchez MacGregor, Luis Villoro,
Jorge Portilla y otros. Ellos plantearon el tema de lo mexicano, que había abordado en los años 30 Samuel Ramos, en un famoso libro titulado Perfil del hombre y la cultura en México, y al que se sumó en los años 50 el libro de Octavio Paz, El laberinto de la sociedad. Se trataba de reflexionar sobre la identidad del pueblo mexicano después de la Revolución Mexicana,